sabe cómo combinar fuentes de voltaje, sean dependientes o independientes, en serie. Pero, ¿cómo se combinan a las fuentes de corrientes, también dependientes o independientes, en serie? Para esto entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos rápidamente, porque para poder combinar fuentes de corriente en serie se debe cumplir unas ciertas condiciones. Básicamente se debe cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Recuerden que ninguna de las leyes pueden ser violadas. Vamos a ver el ejemplo 1. Tenemos el siguiente ejemplo. Este es un circuito nodo. Tenemos una rama en la cual está todos sus elementos conectados en serie. Este circuito o esta porción del circuito continúa hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Observemos. Si estos dos resistores y la fuente de corriente de 3 amperios están en serie, entonces por el resistor y por la fuente circula la misma corriente. Es decir, por este resistor deben venir 3 amperios, que debería ser la misma corriente que circula por la fuente de 3 amperios. De la misma manera, esta fuente y este resistor están en serie, por lo que por el resistor de 2 ohmios debería circular los mismos 3 amperios. Pero ¿qué ocurre? Observemos en este nodo. Este es un nodo de tipo secundario, vamos a llamarlo nodo 1. Observen que la fuente de 5 amperios va a tratar de hacer que por esta porción del circuito circule 5 amperios, pero por acá vienen 3 amperios y ahí se está violando las características de los elementos en serie. ¿Por qué? Porque en la serie la corriente a través de los elementos debe ser la misma. Observe que si se realiza un LKC en el nodo 1, entra al nodo 1 3 amperios, pero sale obligado por esta fuente 5 amperios. Vamos a suponer LKC, corrientes entrando positivas. Entonces sería 3, entra y sale menos 5. ¿Esto es igual a 0? No, esto es diferente de 0. De hecho, da menos 2, que es diferente a 0. Se viola o no se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Al no cumplirse la ley, entonces no se pueden combinar a las fuentes. No podemos hallar un circuito equivalente de estas fuentes de corriente en serie. Entonces ustedes pensarán, bueno, entonces las corrientes o las magnitudes de las corrientes de las fuentes deben ser iguales. Vamos a proponer un segundo ejemplo. ¿Sí? Entonces en este segundo ejemplo, vamos a marcar esto que continúa. Observen que por acá vienen 3 amperios obligados por esta fuente. Se supone entonces que por este resistor de 1 ohmio debería circular 3 amperios. Si por aquí viene 3 amperios, entonces por este resistor de 3 ohmios debería circular también 3 amperios. Pero marquemos este nodo, vamos a llamarlo nodo 1. Observen que por acá entra 3 amperios, pero también están entrando 3 amperios obligados por esta fuente de 3 amperios. Vamos a hacer ese LKC en ese nodo. LKC en 1. Voy a suponer positiva las corrientes que entran al nodo. Y tenemos entonces que la corriente que viene por acá entra al nodo, párese en el nodo para hacer el LKC. Esta corriente entra al nodo, sería 3. Pero esta también está entrando al nodo, así que vamos a sumarla ambas. Eso es diferente de 0. De hecho, da 6. Totalmente diferente a 0. No se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Recuerde que cuando se demostró que a través de elementos en serie la corriente era la misma, se hizo a través de la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Si no se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces estas fuentes no se pueden combinar. ¿Qué ocurrió aquí? Si ambas fuentes tenían la magnitud, pues que ambas tenían sentido contrario. Es decir,
que para poder combinar fuentes de corriente en serie, deben tener ambas o las que estén presentes en serie la misma magnitud, pero también el mismo sentido. Esta tiene sentido horario y esta tiene sentido antihorario, así que no se pueden combinar. Vamos a borrar estos ejemplos para hacer un tercer ejemplo en donde sí se pueden combinar a esa fuente. Observemos, tenemos esta porción de circuito. Todos los elementos que están allí están conectados en serie porque todos los nodos son del tipo secundario, por lo menos en esa porción del circuito. Observemos que la corriente que impulsa esta fuente va a pasar por este resistor primero y debe ser igual a la de esta fuente, 4 amperes. Esta corriente de 4 amperes pasa por este resistor. Vamos a borrar acá. Y es la misma corriente que circula por la fuente que está a mano derecha de 4 amperios. Eso se verifica aquí aplicando un LKC en este nodo secundario. Si hacemos LKC en el nodo 1, suponiendo positiva las corrientes que entran al nodo, quedaría, nos paramos en el nodo, entran 4 amperes y salen 4 amperes. Eso sí es igual a 0, por lo que se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Si se cumple, entonces podemos hallar un equivalente. Entonces se cumple LKC. Entonces sí hay un equivalente para ese circuito, sí se pueden conectar. En el caso de que no se cumpliera la ley de corrientes de Kirchhoff, estas fuentes no se pueden conectar porque de pronto ocasiona una falla eléctrica, no funciona el equipo o si funciona, funciona incorrectamente. Entonces, al no cumplirse una de las leyes, simplemente decimos que no se pueden conectar. Entonces, bien, ya que se cumple la ley, vamos a obtener un circuito equivalente. ¿Cuál va a ser el valor de la resistencia equivalente de estos dos en serie? 9 ohmios, 5 más 4. ¿Cuál? Vamos a marcarlo mejor. ¿Cuál va a ser la corriente de la fuente equivalente? Recuerden que cuando usted combina cualquier elemento en serie, la corriente a través del elemento equivalente tiene que ser la misma corriente en los elementos originales, que era 4 amperes. ¿Cuál es el sentido de la corriente? El mismo sentido, porque la corriente que circula en el circuito equivalente debe ser exactamente la misma corriente que circula en el circuito original. Entonces, ¿cuál es la ganancia que se tiene al combinar fuentes de corriente en serie si la corriente de la fuente equivalente es la misma? Pues la ganancia es el voltaje de la fuente equivalente, que será igual a la suma de los voltajes individuales de las fuentes en serie participantes. Supongamos que esto es BF1 y esto es el voltaje BF2. Es decir, que el voltaje en la B equivalente será igual al voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la fuente 2. ¿Qué se logra con esto? Si la corriente es la misma y el voltaje es la suma, podemos hallar una mayor potencia o encontrar o tener una mayor potencia con una fuente equivalente de 4 ohmios que la que obtendríamos con cada una de estas fuentes de manera individual. Entonces, bien, la potencia de esta fuente equivalente sería P de la fuente equivalente. Voy a obviar por el momento el signo que indica si es entregado o absorbido. Simplemente me interesa la magnitud de la potencia. Será igual a la corriente que circula a través de la fuente, que es 4 amperios y es 4 para todos estos elementos que están entre estos dos terminales. Entonces sería la corriente 4 por el voltaje, pero el voltaje es de esta fuente B equivalente. Pero B equivalente es B de la fuente 1 más B de la fuente 2. Eso se determina si usted aplica un LKB. Entonces, bien, esto quedaría 4 que multiplica a BF1 más PF2.
si aplicamos propiedad distributiva rápidamente allí, quedaría que 4 por BF1 más 4 por BF2. Pero observen que la potencia de esta fuente en forma individual es 4 por BF1, aplicando la fórmula universal de potencia. O sea que esta potencia que tenemos acá, o esta porción de la potencia, no es más que la potencia en la fuente 1. De la misma manera, observen que 4 por F2, 4 por voltaje BF2, aquí hay un error, vamos a borrar acá rápidamente. Esto es voltaje de la fuente 2 y voltaje de la fuente 1. BF1 y BF2 acá. Entonces observen de la misma manera que la potencia en esta fuente es 4 por el voltaje BF2, que es esto que tenemos acá, o sea que esta es la potencia en la fuente 2. Entonces, ¿qué se logra? Al combinar fuentes de corriente en serie, se logra una mayor potencia, pero a la misma corriente. Entonces, bien chicos y chicas, jóvenes en general, pues con esto damos por concluido el tema de los circuitos serie.